¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Pues es un placer estar nuevamente con ustedes en una edición más de Platicando con el Sheriff. Y hoy le va a dar mucho gusto a los rojinegros y sobre todo a los amantes del buen fútbol, que vamos a tener a un gran jugador que tuve el gusto, el honor de dirigir en mi paso por Atlas. Y sin más preámbulo, quiero presentar a un excelente zurdo por naturaleza, pero que también con la derecha hacía sus golecitos. Así que, Daniel Osorno, muchas gracias por estar aquí en tu casa. Gracias, profe, por la invitación y sabe que pues una admiración para mí también. Y gracias porque me invitó a este podcast que en realidad no sé que no es fácil, pero a veces trabajar en esas cosas, pero simplemente mucha gente a lo mejor no sabe lo que vivimos de deporte, de jugador, ahora con la familia, y la verdad, muchas gracias por la invitación. No, hombre, al contrario, Dani, me da mucho gusto cuando vimos ya ahí en la lista que venía Dani. Dije, no, bueno, ahí vamos a tener mucho para platicar de cosas buenas, malas, regulares, de vagancias de algunos jugadores, pero vagancias buenas, que ya se lo vamos a platicar. Ahorita se puede platicar todo, padrísimo. Y de verdad, el haber estado en Atlas, muchos no recordarán, pero en cuanto al equipo, pues nos fue muy bien, calificamos. Desgraciadamente nos ganó el campeón, que fue en ese momento Monterrey, pero creo que el equipo, teníamos un buen equipo, había grandes jugadores, y ya, Daniel, al rato platicaremos de eso. Dani, a ver, tu debut en el Atlas, ¿con quién fue? Mi debut en el Atlas fue con Efraín Flores. Profe. Cuando ya estaba yo que habían sacado un entrenador, llegó Efraín Flores, le dieron 2 o 3 partidos y él me dio la oportunidad de debutar iba a cumplir 17 años. 17 años. Y la verdad, pues para mí fue un sueño de venir de un pueblo del Salto, que han salido más de 135 jugadores. Y me Cuna tocó de futbolistas, ¿verdad? Cuna de futbolistas, el Salto Jalisco, que han salido mucha gente del campeonísimo. Sí, claro. La verdad, el Salto es un semillero de muchos jugadores, entonces pues a mí me tocó la fortuna, ¿no?, de debutar en ese proceso de Efraín Flores, y después llegó la Volpe, pero siempre agradecerle a esa gente que me tuvo desde fuerzas básicas. Fue una generación muy padre, ¿no?, porque a mí me tocó desde los 14 años estar con mi tío Memo en la tercera división en el Salto, y fue un proceso rápido. Me tocó una generación con Maciel, que estaba Rafa, que estaba el Chato, Méndez. Pavel era otra generación que ellos ya estaban, y nosotros empezábamos abajo de ellos, de Pavel, de Borghetti, de Osvaldo. La verdad era un equipazo también que veíamos nosotros, y era cuando estaba Bielsa. Entonces pues también nos tocó un poco de ellos, y entrenábamos con ellos, y era una motivación para nosotros, ¿no? No, bueno, era una camada, imagínate la calidad de jugadores de que llegaron a ser, Rafa Márquez, Pavel Pardo, tantos compañeros, mínimo Cepeda, que estuvo ya también en esa generación. Que le tocó a la Volpe, ¿no? También, pero sobre todo con Bielsa, que es cuando estaba trabajando ahí empezó con lo de fuerzas básicas, ¿no? Sí, cuando estaba los Güero Real, Efraín, el Güerito Real. Fue para nosotros muy importante, ¿no? Una camada de que desde arriba empezó el proceso para nosotros, y creo que pues fue una motivación para nosotros bastante, ¿no? Porque era de tercera división a primera división a entrenar. Pues nosotros nos estábamos muy motivados, y para nosotros fue algo especial, ¿no? De repente ir a entrenar a primera división, y pues para nosotros fue lo máximo, ¿no? Oye, y dime una cosa, Dani, como te decían todos ahí en el equipo, el Danny Boy. Y la verdad me da mucho gusto, aunque no lo crean, amigos, me da sentimientos bonitos, porque me recuerda una etapa preciosa en mi vida, el haber sido entrenador, que no descarto algún día regresar, pero esta cosa se está complicando. Y el tener aquí a Daniel, que tuve la oportunidad de dirigirlo prácticamente un año, 2 meses,
fueron momentos, la verdad, muy padres, que los llevaré con grandes recuerdos. A ver, Dani, y cuando ya empiezas, o sea, empiezas fuerzas básicas, todo, tienes tu debut. Viene tu debut en ese momento cuando ya llegas y tienes esos sueños. Cuando es tu debut, ¿cómo te sentiste? ¿Qué pensaste? ¿Cómo te fue en ese primer partido? Antes de yo concentrarme, yo estuve muy agradecido con el señor Venegas, Enrique Venegas, ¿no? Enrique Venegas, Un abrazo a don Enrique. que fue una persona para mí, pues yo no tenía recursos, yo no tenía dinero para unos zapatos de fútbol y fue para mí que un día me invitó, antes de la concentración me dijo, oye, quiero invitarte a comer y que voy llegando a su casa y me da 2 pares de zapatos. El hombre. Y yo para mí fue que siempre lo voy a recordar porque fue una persona muy especial para toda esa generación que siempre nos ayudó en las buenas y en las malas y de ahí empecé mi proceso, ¿no? Decían el ranchero, venía del pueblo y todos, La carrilla. la carrilla pues de todo, ¿no? Pero sí, simplemente fue un debut muy para mí muy especial y de suerte, porque ese debut fue contra Tecos, que se ganó 6-4 ¿En el Jalisco? en el Jalisco. 6-4. Y la verdad, pues para mí, es rara vez que cuando alguien debuta, gana, porque Tanto, a veces claro. pierden, Sí. pero simplemente Pedro Urbana, Darío Franco, Daniel Guzmán, La Pájara Chávez, fueron personas muy importantes, ¿no? Porque pues ellos ya tenían la carrera, ya tenían mucha experiencia y yo diario me venía del Salto a entrenar a Guadalajara, diario, mis Eso es lo que te camiones. iba a decir, te venías A las diario. A las 6 de la mañana me venía, entonces fue un sacrificio y a veces cuando yo entrenaba doble sesión, pues el Daniel Guzmán, La Pájara, vente, rancherito, vente para acá, vámonos a comer y eso es padre, ¿no? Porque siempre hay que reconocer, ¿no? A los jugadores que siempre te apoyaron, como la misma gente, ¿no? Porque a veces a las 6 de la mañana que yo me venía, a veces el camión venía bien lleno y agarraba los raites al Álamo y del Álamo al club de golf o depende, y de ahí agarraba los cubos y de los cubos agarraba colomos. O sea, ahora era toda una odisea el poder llegar. Sí, fue algo al principio complicado, ¿no? Y ya desde chico, pues dice, me enseñé a irme en camión o a veces los rides. Y ya después de que empecé mi proceso de debutar, de ser más o menos lo que fue Daniel Osorno, me regalan un carro. No sabes manejar esta anda. Y digo, pues, ¿cómo le hago? Aprender. Aprender, pero pues yo le dije, no, yo esta onda no soy, no. Me decían le echaban carrilla que lo mío eran los caballos y las vacas, pero simplemente. Le hubieran gastado un poquito más estos que te regalaron, hombre, no costaba ahí 5,000 pesos, 10,000 pesos más. Y ese fue una experiencia de las mejores porque pues yo ganaba 5 pesos. Claro. Y ya después Atlas 10, me decía, 15. guárdame los papelitos. Y duré así 3 años. 3 años así de Con puros los papeles de papelitos. todo lo que gastaba. Y ya después un día ya me dijeron, ven, ya te vamos a pagar todo. Tráeme los papelitos. Y bendito se dio, pues ya ese dinero, pues ya Qué bueno que te cumplieron. me recuperó un poquito porque yo sabía que Atlas pues era una situación de 125 socios. Sí. A veces era difícil que les pagaran los jugadores, eran fuerzas básicas y todo. Entonces, había problemas, ¿no? De dinero pues sí era complicado, ¿no? Pero simplemente empezamos nosotros el proceso con este Efraín Flores y ya después llegó la Volpe. Llegó la Volpe y empezó a poco a poco a hacer una limpia de la gente de experiencia y se quedaron algunos. Y empezó el proceso, puedo decir, pues Ricardo, pues, bigotón, y empezó el carácter y dije, pues de aquí somos, de aquí vamos a aprender a estar en una gran oportunidad de un nuevo entrenador. Cuando llega un entrenador nuevo, pues no, ya para todos es parejo. Claro. Entonces fue algo para nosotros importante de trabajar con Ricardo y empezar el proceso con él. Y nos fue muy bien, gracias a Dios. Una buena época del Sí. Atlas, ¿no? Que jugaba bien, se paraba bien. Digo, conociendo a Ricardo,
Oye, Dani, a ver, y amigos, aquí quiero hacer un paréntesis. Qué padre y qué bonito que Daniel se abra, porque esto me recuerda muchas cosas también, porque mucha gente a veces piensa que jugar al fútbol o nos critican porque dicen, no, que ustedes tienen todo, esto, lo otro, fama, esto, dinero. Pero fíjense, hay que ver lo que acaba de comentar ahorita Daniel. El esfuerzo que tuvo que hacer viniéndose de las 5 o 6 de la mañana del Salto, con los rides, con los camiones, parándose en el Álamo, buscando otro camión. O sea, eso también es sacrificio en el buen sentido de la palabra. Por supuesto que después viene la recompensa. Y después el jugador que se cuida y todo, bueno, pues puede sacar muy buena raque de esta profesión. Como también hay otros que no lo hacen, ¿sí? Que no logran cuidar su dinero, cuidar la fama, cuidar tantas cosas que a veces hacen mucho daño si no lo sabes manejar. Porque hay una realidad. La fama es prestada. La fama es prestada. Hoy eres y mañana quién sabe, o mañana no. Pero bueno, eso me da gusto, Daniel, porque yo también ya sabía algo desde cuando te tuve, con el mismo Méndez, ¿no? Que estaba ya Méndez con ustedes. Y la verdad, ese equipo que tuve, híjole, la verdad me trae muy buenos recuerdos. Pero bueno, a ver, después de tu paso, porque tuviste cosas muy interesantes, ya después vamos a preguntar algo de la selección que te quiero preguntar. Después de Atlas, te vas a Monterrey. Me fui a Monterrey con la banda. Con la banda, a ver, ¿cuál es la banda? Dinos. No, yo en ese caso ya estaba en un buen momento y estaba Pasarela, y yo tenía una banda de música Mira. y se llama La Pura Caña, el Dario Sorno, y ese día pues hicieron un pacto, pues la directiva de Atlas con Monterrey, pues me fui a préstamo, 6 meses, un año, y de repente pues yo había acá, Monterrey había sacado campeón. Ajá. Y yo llegué motivado, cuando fue el gol que tuve, que la oportunidad de meter con el gol de oro, y de ahí me fui a Monterrey, ¿no? Pero simplemente dije, Monterrey, pues, wow, va a estar para mí padre, ¿no? Pero empezaron los problemas entre ellos o jugadores, y después Pasarela empezó a decir que yo no era jugador, que no me pidió. Pero simplemente yo fui un profesional. Simplemente soy una persona que nunca en mi vida he quedado mal con nadie y siempre le voy a agradecer a todos esos entrenadores, jugadores, directivos que siempre yo fui, la verdad, sí, a veces me porté el único mal en forma es en Monterrey porque llevé la banda, pero al contrario, fue para mí de llevar la banda en medio tiempo, de hacerles una canción en Monterrey, la verdad, pues no cualquiera lo hace. Yo mismo le invertí para que la gente, en ese caso, todavía no se escuchaba la banda. Y yo que llevo la banda, a ver, hágame una canción chingona para Monterrey. Y empecé, regalé hasta 10,000 discos de la canción y, digo, fueron de las mejores experiencias porque decían que yo era un borracho, que yo era esto y esto. Pero bendito Dios, tengo cara de borracho, ¿ah? Pero no he tomado, no fumo y eso es lo que me ha ayudado, ¿no? Como tú comienzas a veces ver la fama, la gente te ayuda, la gente a veces te destruye. Hay que cuidar los amigos. Se rumoró mucho que hay mucha prensa amarillista, hay mucha gente que te acaba, pero simplemente sí me pasó una experiencia y les quiero comentar a la gente porque que yo había gastado 10 millones de dólares en la banda, le dije, cañón, pues como si yo jugara en el Barcelona, en el Real Madrid, ¿no? Pero son cosas que a veces pasa y me da alegría, en vez de enojarme, pues me da felicidad, que me dan publicidad, me da eso. Mientras yo esté bien con mi familia, con mis hijos, con eso yo le doy gracias a Dios porque si no fuera por mi esposa, por mi familia, yo no estuviera tranquilo, no estuviera bien. Y sobre todo que tiene salud, ¿no? Que es lo más importante. Así es. Eso es lo mejor. Oye, Dani, y después de ahí de Monterrey, regresas otra vez al Atlas, ¿no? Regreso al Atlas y ya después me voy con el Chelis. ¿Con el Chelis? El Chelis, la verdad, es otro entrenador que siempre le voy a agradecer porque me dio
una oportunidad y una semana prueba, pero yo de ese antes de irme a Puebla, Fer, la verdad yo dejé de jugar 6 meses. Me fui a Estados A Unidos, Estados a la Unidos MLS, con el y Rapid, ¿no? el Rappi, y luego llegué yo a Culiacán, perdimos una final, y ya después ya nadie me quería. Ya tenía mi trayectoria 8 o 10 años Ya habías bien. jugado bien. Entonces de repente dije, ¿sabes qué? Me voy a meter a una transformación de vida. Me fui a Michoacán, a Morelia, y duré 3 meses. Dije, ¿sabes qué? Me voy a hacer una limpia. Una transformación de vida es de que te quitan todo lo malo, te Todas las resetean. telarañas. Lo malo lo dejé y agarré la motivación, agarré mis cosas y dije, ¿sabes qué? Ya no tengo amigos, ya no tengo a nadie, más tengo mi familia, mis papás, mis mamás, Y empiezo de cero. y empiezo de cero. Y no te imaginas el proceso que hice con Chelis de 6 meses. En 6 meses logré lo que en dinero, en casas, de todo. En 6 años lo logré, que ya llevaba 10 años, Fer. Y me quitaron toda la mentalidad, lo malo. Lo malo, sí. Y en Puebla hice historia, porque esa vez nos salvamos, llegamos a una semifinal. Chelis se enamoró de todo lo que hizo el proyecto. Éramos pura gente retirada. Y la verdad fue algo que impactó, porque la gente pensaba que perdimos la semifinal, pero pensaba la gente que éramos un campeonato. Todo Puebla estaba feliz. O sea, con un equipo supuestamente de mediana calidad, pero se juntaron jugadores que por diferentes problemas de diferentes equipos habían salido, ¿no? Y ahí unieron criterios, unieron objetivos, No, deseos. nos llevaba 9 puntos para el descenso. Y dice la gente, no, Puebla va a descender. Pero esa es una de las mejores experiencias que tuve en el fútbol. De mis 15 años de trayectoria en Puebla, para mí fue lo máximo. ¿Por qué? Porque nos salvamos del descenso, llegamos a hacer un buen espectáculo de fútbol, casi los estadios llenos, como nos pasó acá en Atlas en esa generación. Cada 15 días se llenaba del espectáculo del fútbol. Entonces, a veces sí nos dicen y nos critican a la gente, ¿no? Como en Atlas, que no logramos nada, que no hicimos nada, ni un campeonato, pero no se imaginan lo que logramos. Nosotros logramos afición, logramos respeto. Esos niños héroes eran que ibas de visitante y te corrían. La verdad, para nosotros fue una de las mejores experiencias del fútbol, demostrar y hacer una buena Libertadores también. Sí. Oye, Dani, a ver, y ese paso que fue rápido, pero que cambió otra situación, el estar en Estados Unidos, el tener compañeros de otra nacionalidad, ¿cómo sentiste ese cambio del fútbol en ese entonces, del fútbol mexicano al fútbol estadounidense? Pues yo aprendí mucho porque no es lo mismo las raíces, no estás con tu familia, no es el momento padre, pues si estás solo. Te fuiste solo. Entonces simplemente para mí Rapid Colorado aprendí muchísimas cosas, porque buenas instalaciones, gimnasio, te pagan todo, seguro. La MLS iba creciendo poco a poco, ¿no? Estaba apenas, ¿no? Apenas estaba creciendo, pero fui a 6 meses. No me arrepiento, pero simplemente me faltó jugar más allá. ¿Te faltó Y tiempo? y acoplado, porque el inglés, pues todavía tampoco no estaba el inglés, y con señas el entrenador. Le dije, pues ponme a alguien que me ayude, porque son experiencias que a veces decía yo, oye, para la comida, ¿cómo le hago? Y yo más le decía, ay, ese. El número Y 2. sí, y son cosas que dices a veces, digo, oh my God, ¿cómo me acuerdo de tantas cosas en la vida de cuando uno fue jugador, ¿no? Y fuiste bueno, eres joven, pero fuiste todavía más joven. Esas experiencias, ¿no? Esas vivencias que te hacen crecer como persona, como ser humano, ¿no? Sí, todo eso para mí desde chico fue una de las mejores experiencias. Pues ya desde chico fui a un mundial. En un mundial, a lo mejor mucha gente no sabe. Yo ya hicimos un buen papel en Nigeria, que perdimos en semifinal. Y yo llegando ¿En qué a categoría? sub-20, Sub-20. estaba Rafa, el Chato, Méndez,
No, imagínate. Llegué yo aquí al aeropuerto y había como 10 patrullas de mi pueblo. Y de repente, pues me llevaban. Y vi a mis papás, a toda mi familia afuera ahí esperándome porque pues Claro, pues pues nunca habían llegado una sub-20 en esa generación a semifinales. Y de repente yo voy llegando al pueblo y no te imaginas, esperándome todo el pueblo, el recibimiento. el recibimiento. Digo, qué chingón se siente Como si y hubieras quedado campeón. como se había quedado campeón. Entonces yo siempre no se me va a olvidar, pues, porque yo soy una persona que siempre voy a agradecer a toda la gente que me apoyó, a la gente que me entrenó, a la gente que inició desde chiquito en el Club Atlante y hay mucha gente que me motivaba, que mucha gente a veces piensa uno que es bien fácil, ay no, a Pancho Pistolas, a Che Rojas, a mi tío que me daba dinero, porque si no fuera por ellos, yo no No, he sido profesional. Daniel Osorno no hubiera aparecido en el Así fútbol. es. Fíjate nomás, qué interesante, ¿no? A ver, qué interesante, Dani, tu historia, tu vida, tu trayectoria. Y a ver, ya que estamos hablando de la selección, Dani, yo te tuve, supe de tu capacidad. eh, Cuando fuiste a la selección, que metiste un gol contra Brasil en creo que en la Confederaciones, Copa o Oro en la Copa de Oro, y la Conferencia también estuve. ¿qué, le preguntaba ya yo de la Torre hace mucho, digo, qué le faltó a Dani Osorno? A ver si me captas la pregunta. Sí. ¿Qué le faltó al Dani Osorno para haber tenido, no porque haya sido mal paso en la selección, sino para que hayas tenido un paso más firme, que eso te haya invitado a ser parte de una selección ya nacional para un mundial? ¿Qué le faltó a Dani Osorno según su opinión? Porque ya él por ser goleador estuvo en la selección y todo, pero no siento que no tuvo esa presencia que él hubiera deseado. Yo siento que tú, con tu calidad que tenías, jugador mexicano, todo, o sea, ¿qué crees que le haya faltado a Dani? ¿Oportunidad o que el entrenador no te apreció? ¿Qué crees? Yo que una oportunidad porque yo era un jugador de entrar al cambio, de segundo tiempo, yo veía todo eso, pues, porque me tocó esas generaciones, esos procesos con La Puente, con Aguirre, hasta con Hugo Sánchez, con Ricardo. Tuve tres copas dos copas confederaciones, tres copas América. Fui a todos con la era de Aguirre y La Puente y La Volpe, fui a todos los procesos. Entonces a lo mejor eso es lo que me faltó también, digo, la confianza en darle más el extra, un poquito más, para que Daniel Osorno estuviera más al máximo como guardado o algo, pues que tuviera más de confianza, ¿no? Pero no me arrepiento ni nada, al contrario, yo cuando iba a México a representar a México daba el máximo, porque siempre para mí sudar la camisa de México era lo máximo, se sudaba la camisa, me mataba para todo y creo que es lo que me faltó, un mundial ahí en selección nacional, en la selección y en realidad, pues también, lo que me faltó también en mi vida de fútbol, un campeonato, ¿no? Porque estuvimos acerca de ese campeonato contra Toluca en penales, En penal. pero simplemente, pues dimos todo. Eso es lo que a veces la gente no se fija, ¿no? La gente no se ve eso, que piensa que ya jugar los penales o jugar así, es un volado, o a veces dice el hubiera, pero no, aquí no hay hubiera. Aquí son los resultados, son de representa hacer historia y no me arrepiento, al contrario, digo yo que son cosas buenas a lo que logramos como selección, como jugador, como representante de todos los equipos donde yo iba, yo siempre me ganaba un puesto porque nadie te regalaba nada. No, Los definitivamente. entrenadores te dicen, me gusta cómo juegas, pero tu actitud, como encarabas, nadie lo tiene. Entonces, eso es lo Eras que frontal. que me motivaba muchísimo, ¿no? Porque me decían a veces, tú eres un sague. A ti cuando la agarras y te caes, nadie te agarra.
Y yo mucho aprendí de eso también de los árbitros de antes, ¿eh? Porque a veces yo era un jugador que me tocaban y exageraba, daba vueltas, y un día me dice un árbitro, no me acuerdo cuándo, hey, te ves mal. Me dijo, cuando te peguen bien, mejor ni te muevas. Pero cuando exageras te ves feo, te ves mal. Y qué bueno que antes Eso te ayudó me para ayudó una por una opinión. experiencia de los árbitros también, pero y hasta me decían, cuando hacía una jugada bien padre dentro de la cancha, me decían, ¿qué te cuesta? ¿Qué te Que cuesta? te ves bien, disfrutas, la gente la sacas Te ves elegante, y todo. la gente me decía, a ver, ¿cómo pones a ¿Cómo la no lo gente? pueden parar? ¿Cómo no lo pueden parar? Bueno, Entonces son cosas que uno aprende a lo que a veces hoy no hay. Es lo que falta a veces en el fútbol mexicano, que rara vez que alguien que encara, que tenga la confianza, no, ya no se ve no, no. casi. Fíjate, entonces esa fue la parte más, lo más, podremos decir que eh, algo de lo que te faltó cumplir es haber Mis estado en un sueños mundial, ¿no? de ir a un mundial y sacar campeón con un equipo. Creo que bueno, el equipo. Y ya que estás hablando de campeones, porque sé que los colores los traes en la sangre, ¿dónde está? Pues estuviste conmigo esa vez Y al en el estadio, estadio, en el primer campeonato. título, ¿te acuerdas? Este, ¿Qué sintió Daniel Osorno ese cuando se quedó campeón Atlas por esa vez y después cuando fue bicampeón? ¿Qué pensó? ¿Qué pasó por la mente de Dani? Yo cuando se fueron a los penales dije, no la vayan a regar como a los otros, porque la burla va a ser peor. Pero simplemente, más de lo del campeonato y todo, para lo que hicieron historia fueron esos jugadores con Diego Coca. A veces platicamos y qué padre no se siente no ver, porque desde chico, pues era un sueño, ¿no? De tener un campeonato. Hoy otra generación lo tuvo y qué chingo se siente, ¿no? Porque miles de aficionados rojinegros que llevan un campeonato. Ya, sí, ya tenían, ya, pues, ya me voy a morir, ya ahora sí ya estoy Puedo a morir gusto. tranquilo. Pero fue desde cuando yo ese momento salí de la casa, toda la gente, la buena vibra. A lo mejor si en ese caso nosotros en esa generación de contra Toluca fuera al revés acá, nosotros lo ganábamos. No se ¿No había esa imagina, confianza o qué? no se imaginan la buena vibra, era, pues en Toluca estaba así. Yo me acuerdo que íbamos a tirar el penal, los penales, y la gente estaba atrás de la portería. Y sí No, por te supuesto. bloquea. Y Claro. acá en el estadio era un 99.9, puro Atlas. Eran poquitos de León arriba. Pero simplemente fue para mí el sueño. Lloramos, mi hijo. No, yo dije, ya mi hijo que vea el equipo de mis amores campeón. No, la verdad, qué chingo se siente. La neta, me fui caminando el estadio caminando hasta los niños Cebres, caminando con la gente, ¿De veras? la verdad, y al siguiente día me fui con ellos, festejando, No, estabas feliz, estabas... uno más, yo dije, yo ahorita no soy ni jugador de jugadores, yo sé que fue una carrera muy padre, tercer, tercer goleador histórico, pues no cualquiera lo logra, ¿no? Porque de no siendo delantero, fui a veces extremo izquierdo, pero me faltaron como 10 más o menos para alcanzar a los veteranos Los veteranos. de esa generación, pero no me arrepiento. Yo creo que fue una de las mejores experiencias que tuve en el campeonato. Primero que lo sentí mejor que el segundo, que contra Pachuca también me fui. Vámonos a Pachuca, vamos a apoyar a la banda. Y también me fui. Fue algo impresionante también, pero no fue lo mismo en casa que de visitante. Definitivamente. Oye, Daniel, ¿y cómo ves al Atlas actual? Con todos los cambios, las situaciones de que ya se fueron del club, ahora están en otro lugar allá por la venta. ¿Cómo ves en cuanto a la organización, en cuanto a los resultados que ha tenido, su forma de jugar, ahora con el regreso de Coca? Pues, ¿Cómo lo ves? pues es triste por la afición a veces, ¿no? Yo que a veces los directivos, en vez de que se le echen un poquito de ganas de traer buenos jugadores, pues hacen el negocio, pero simplemente
esperemos que ese torneo sea la experiencia, porque más que se acuerden, ya va a haber ascenso y descenso, y ahí es donde deben que apostar por un equipo, porque sabemos que también la fiel ya no es como antes, perdían y no, hoy ya te van a exigir, ya van a exigir al jugador, ya van a pagar un boleto porque lo está castigando la gente, ¿eh? La gente no va porque pues, no gana. ¿Qué quiere la gente? Espectáculo, que ganen, y eso es lo que la gente debe que trabajar para que Atlas otra vez vuelva a lo de antes, ¿no? De ser una familia. Sabemos que sí va un poquito más 20,000, 30,000, pero no era antes. El Atlas no es así. La fiel, si va bien, te llena un estadio. Por algo le dicen la fiel, ¿no? Sí. Oye, y a ver, dijiste el ascenso y el descenso. ¿Tú crees que estas situaciones que han pasado han mermado para que baje la calidad de nuestro fútbol? Pues ha cambiado muchísimo. La verdad, el fútbol como antes era competencia y se ha destruido. Ojalá que esos cambios de ahora sí de descenso y todo, desde a fuerzas básicas, ahora sí la van a invertir, ahora sí a los clubes de abajo para que queden otra vez a primera división, pues va a haber un cambio bastante. Hay negocio, va a haber una motivación, que quede otra vez que sea en la Morelia, en la Atlante, Irapuato, que la gente otra vez quiere soñar y ahora sí, les va a costar, pero sí es una motivación más para todo el medio del fútbol, que cambien, que también bajen a los extranjeros. A veces hay 8 o 10 extranjeros, pues ¿de dónde, no? También hay que dar la oportunidad a los jóvenes, porque sí es el proceso de nosotros. En aquella generación con nosotros éramos 7, 8 jóvenes de fuerzas básicas que íbamos a la selección. Es una motivación también bastante. Y había menos extranjeros, había más oportunidad para el mexicano. Pues sí, que bueno, ojalá y ya esos cambios se empiecen a dar, porque creo yo que siempre cuando juegas cualquier deporte, porque la competencia, tú quieres ganar, y cuando ya juegas y dices, pues no, si gano, pierdo, no va a pasar nada. Si acaso la multa esa de... ¿Tú crees que la paguen? Yo mismo lo dudo. ¿Tú crees que no? Yo que pienso no. que sí, mano. No sé, Pero, digo, yo pues, pienso que sí, porque Y si nomás ya- están dando el dulce. ¿Tú crees? No, yo sí creo. ¿Sí? No me consta, pero yo sí creo que la pague. Yo sí creo que la pague. Oye, Dani, pues nos vamos acercando al final porque pues, tu tiempo es oro y más ahora. Ahora que vamos a platicar. Pero antes de que ya terminemos con eso, quiero decirles que este chamaco que está aquí, una vez nos sacó un susto. Estábamos a punto de entrenar, y nuestro vestidor estaba muy cerca del vestidor de ellos, prácticamente pegado. Y en una de esas nomás se oye un cohete. un cohete. Y yo dije, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿De dónde cayó un meteorito? ¿Qué pasó? Y yo dije, a lo mejor ahí alguien hizo alguna bromita entre ellos. Inmediatamente voy al vestidor de acá. No, un madero que había ahí. No, pero no sabe, sonó. Y acá mi querido Dani me dice, profe, ya ni pregunte quién fue, yo fui, perdón, fue una broma de mal gusto, y ya. Entonces fue, la verdad, ese momento, híjole, yo me asusté, todos nos asustamos, pero sí, Dani a veces echaba unas buenas bromitas, pero sé que siempre lo hacía por el bien del equipo, porque el equipo, repito, como tú dices, a veces la gente se le olvida. Muchas veces mucha gente le pregunta, oye, ¿cómo te fue en el Atlas? A mí me fue muy bien. Muy bien, hicimos 32 puntos. Había 3 o 4 temporadas que no llegaban ni a 28, 29. Entonces nos fue muy bien, calificamos y desgraciadamente el primer partido contra Monterrey que nos tocó aquí en el Jalisco, porque ellos tenían más puntos que nosotros, recibimos nosotros primero, perdimos aquí o empatamos, algo así, y después fuimos a Monterrey, que se va a acordar, mi querido Dani, porque te llevamos a un invitado Alejandro muy especial, que era Alejandro Fernández. Alejandro Fernández,
Lo metimos hasta media cancha, ahí a se media estuvo, cancha, ahí se quedó. Unas bonitas experiencias que Alejandro nos apoyó en esa liguilla. En esa liguilla iba Alejandro, ¿te acuerdas? Y los calzones que le aventamos. No, eso no saben. Íbamos en el camión y antes de llegar me acuerdo que me habló la gente de Alejandro, vaya que se podía ir, claro, con mucho gusto. Y yo decía, híjole, pues Alejandro es del Atlas y le va a apoyar a mis jugadores, los va a motivar ahí en el trayecto del hotel al Tecnológico. Me acuerdo que llegan los jugadores, normalmente llevan un cambio para bañarse todo, y alguien, creo que fue Carlos María Morales, llega y pone un CD con la música de Alejandro Fernández. Cuando empiezan a tocar la música, empiezan estos vagos a aventar los chones allá al chofer, no se los aventaban a él, los aventaban al chofer. Y Alejandro dice, ¿sabes qué? Voy para atrás porque este ambiente está muy bueno. Y yo iba feliz porque eso te quitaba la presión, la tensión de ese partido de final de la liguilla. Y se fue allá con ustedes platicando y todo, pero la verdad, muy buen ambiente, esa experiencia, esa anécdota, la cuento en un libro que ya les platicaré próximamente. Estaré informándoles de un libro que ando con esa. Ya tengo año y medio que lo estoy preparando y próximamente les avisaré. Daniel, la verdad, ha sido un gusto. Me traes muy buenos recuerdos de estar aquí contigo, verte bien, verte pues todo eso que has platicado. Quizás mucha gente no lo sabía. Tuve el placer de dirigirte y bueno, hoy quiero decirles que el señor ya anda metido en la política y hace un buen rato y hoy es regidor de deportes en Tlajomulco, Jalisco. Pues que mucha suerte, mucho éxito y esperemos pronto verte como presidente municipal del Salto, Jalisco, cuna de grandes jugadores, ¿o no? Así es, hay que prepararse, no es nada fácil igual, y más de lo de la política, sabemos que no somos políticos, hay que hacerlo por los jóvenes. Me tocó una gran oportunidad de que el presidente me dio esa oportunidad de ser regidor de deportes. Esa responsabilidad. Porque no es nada fácil. Vamos a representar a todo el municipio y más aparte todo lo que se viene alrededor por Jalisco. Pero estamos muy, muy contentos y hay que aprender de todo. Y yo le agradezco que me haya invitado porque sabemos que es padre, ¿no? Convivir y contarnos esas historias porque a veces la gente no sabe. Y hay muchas historias, la verdad. Yo imagino, tardaríamos aquí una hora, mi querido. De cohetes, de bandas, de lo que me pasó, de risa, la verdad. Yo le agradezco y le mando todo el éxito a todo lo que venga también del profe. Y que Dios lo cuide y le eche muchas ganas también. Muchas gracias, Dani. Y bueno, si tienes redes, me puedes dar para que te manden algunos mensajes. Sí, ahí también estoy en el proyecto de Leyendas del Atlas. También esa generación, ahí estamos con Cepeda, Cabuto, el Negro, el Tripa ese. Ahí esperamos también que un día los invite, también que vean sus historias, profe. Y están mis redes, Daniel Osorno en Twitter, en Instagram, en Face, en todos lados, ahí estamos. Bueno, amigos, y pues no se les olvide suscribirse a nuestro canal, ahí denle un like a la campanita, porque seguiremos con grandes sorpresas, con grandes jugadores de los diferentes equipos de Jalisco. ¿Y por qué no nomás de Jalisco? De México, esperando que tengamos la oportunidad de verlos. Así que, Fernando Quirarte, el Sheriff, en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias, hasta la próxima. Time